Doctor, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Me Hola ves Mike, bien? sí, te escucho y te veo muy bien. ¿Vos? Bueno, perfecto también. Bueno, gente, hoy estoy acá con el doctor Enrique Pérez Girala. Él es otorrinolaringólogo. Y vamos a hablar hoy sobre un tema que nunca fue tan asustador, algo que parece común, ¿no? Que son las rinitis, sinusitis y amigdalitis. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy bien, excelente. Si usted puede presentarse, usted es profesor Sí, también, ¿no? Tiene. sí, yo soy el doctor Enrique Pérez Girala, soy otorrinolaringólogo formado en la Universidad Nacional de Asunción, que es mi casa, en donde me quedé hasta ahora. Fui instructor, docente y actualmente profesor de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, trabajando y enseñando actualmente ahí. Doutor, como decía yo al principio, es común en esta época que la gente procure más por los casos de rinitis, de amigdalitis. Pero ahora con esta pandemia, eh, nunca fue tan asustador, ¿no? Porque algunos síntomas son parecidos, ¿no? Entonces vamos a empezar sobre la rinitis, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿Cuáles son los síntomas, causas, tratamiento? Bueno, la rinitis puede ser de causas alérgicas y de causas no alérgicas. Las de causas no alérgicas son las inflamatorias, las infecciosas y otras. Y muy comúnmente tenemos las de causas alérgicas que en esta época de cambios de clima, de un medio ambiente muy sucio, muy poluido, salen con más frecuencia y son motivo de consulta frecuente en el consultorio. El tema ahora es justamente lo que dijiste, el miedo que se tiene porque las rinitis son síntomas parecidos a este tema del COVID, ¿verdad? Es un síntoma común. Claro, porque la rinitis es una inflamación del revestimiento mucoso, ¿no? Así Eh, mismo. ¿Por qué se da eso? ¿Hay gente que desde chiquitito se puede convivir toda la vida con eso o hay manera de librarse de cierta manera de eso, ¿no? Bueno, y hablando específicamente de la rinitis alérgica, la alergia generalmente uno es sensible a cierta sustancia, a cierto producto que te genera una alergia. ¿Qué es la alergia? La alergia es una hiperreacción del cuerpo ante una determinada sustancia. El polen, el polvo, los ácaros, los hongos son bastante frecuentes para la rinitis alérgica. También puede haber medicamentos y otras sustancias más específicas, pero menos frecuentes, por lo menos para lo que es rinitis alérgica. Y uno empieza a desarrollar alergia una vez que se empieza a exponer a estas sustancias. Pongamos de ejemplo las flores, ¿sí? El polen de las flores. Un Sí. chiquito está encerrado en su casa, nunca sale, no tiene alergia. Empezó a salir al patio, al parque a jugar y empiezan las rinitis. ¿Cómo se manifiesta? Nariz trancada, congestión, secreción y prurito o picazón nasal, que hace que el niño tenga que tocar todo el tiempo la nariz, que es muy frecuente ver a los niños haciendo esto y haciendo esto. El saludo del alérgico se llama. Entonces empieza a desarrollar los síntomas de rinitis alérgica y realmente uno hasta ahora por lo menos se mantiene hiperreactivo a esa sustancia por el resto de la vida. Todas las veces Y, tam- que ese chico se exponga a eso, va a desarrollar esos síntomas. y también las personas que sufren de rinitis están ahora dentro medio estigmatizadas, ¿no? Porque como usted dijo, ¿no? El salud alérgico, la salud la gente le mira y tiene unos síntomas que hoy en día la gente tiene hasta miedo, ¿no? ¿Cómo se puede convivir? ¿Cuáles son cómo convive la persona que tiene rinitis hoy en día con toda esa locura, ¿no? Bueno, los síntomas riníticos son muy molestosos. Entonces, el paciente generalmente busca tratamientos. Hay tratamientos, no curas para la rinitis.
¿sí? Hay tratamientos que disminuyen esta hiperreacción que tiene el paciente y que son los antialérgicos que cortan esa reacción exagerada del cuerpo en la alergia. Entonces el paciente medicándose con antialérgicos comunes de primera, segunda o de última generación puede disminuir muchísimo los síntomas que le genera la alergia. Y con más razón si puede evitar el alergeno. Certo. Bueno, outro também, que também tem síntoma parecido, que é a sinusitis, não? Como se forma a sinusitis, não? E também como se pode ir tratando. Bueno, la sinusitis muchas veces es consecuencia de la rinitis, ¿sí? Generalmente van asociados. La sinusitis ya es una inflamación un poquito más profunda, porque hablando de rinitis hablábamos solamente de la capa que recubre el interior de la nariz. Pasamos a los senos paranasales, que son unas cavidades que tenemos en los huesos, en la frente, en la cara, entre los ojos y un poquito más atrás en la cabeza. Cuando se inflaman estas cavidades dentro del hueso es que hablamos de una sinusitis. Las sinusitis también pueden ser inflamatorias o infecciosas. Generalmente las rinitis hacen que los senos paranasales se carguen con moco, se queden con el moco ocupando los senos paranasales y esto representa un caldo de cultivo muy apetecible para las bacterias y los virus. Entonces se generan las infecciones de los senos paranasales y ahí es cuando hablamos de una sinusitis, que es sí, un cuadro un poquito más complejo que una rinitis inflamatoria e infecciosa. Y casi siempre la sinusitis va asociada con una rinitis. O sea, más comúnmente le llamamos rinosinusitis, porque están afectados ya los dos. La mayoría de las veces. Obviamente hay excepciones. Bueno, y el otro punto, el tercer punto, la amigdalitis, ¿no? Que también tiene. Y ahí yo quiero, después vamos a juntar esas tres para hablar. Y la amigdalitis, ¿cómo se da, doctor? Bueno, la amigdalitis pasamos a otra parte de la cabeza, ¿sí? Desde la nariz y los senos paranasales, que son un órgano prácticamente común, pasamos a la faringe, ¿sí? Específicamente a la orofaringe. A las amígdalas accedemos a través de la boca. Al abrir la boca, vemos la campanilla, que es la úvula, es el nombre médico de la campanilla que normalmente se dice. A los costados vemos dos protuberancias en algunos pacientes, dos pelotitas de tejido rojo. Esas son las amígdalas. El tamaño en sí no representa un problema. Tener amígdalas grandes no es amigdalitis. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque mucha gente piensa que Claro, se mira ese la es garganta, el primero. ve sus amígdalas grandes y cree que tiene amigdalitis. Y no es así. Yo les digo a mis pacientes que yo tengo mi nariz grande y no por eso está inflamada, sino que es grande de fábrica. Las amígdalas muchas veces son grandes sin que eso represente un problema, sin que eso sea un motivo justificado como para sacar las amígdalas, aunque mucha gente tiene ese concepto. Y la amígdala es un Crónica, ¿no? representativo de la amígdala. Sí, está la aguda y la crónica. Las más comunes, porque son las infecciones comunes de garganta, que posteriormente presentan, si es viral, es solamente un dolor limitado, que una simple amigdalitis es una faringoamigdalitis, porque se inflama toda la faringe y también las amígdalas. Eso dentro de lo que son las virales. Las bacterianas también puede dar faringoamigdalitis, pero también puede dar amigdalitis bien localizadas a nivel. Estas son las infecciosas, generalmente bacterianas. Pueden tener infecciones bacterianas las amígdalas, que son las más peligrosas y son las que justifican procedimientos más agresivos para solucionar estas amigdalitis bacterianas infecciosas. El principal agente infeccioso entre las bacterias que generan las amigdalitis es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es una bacteria muy conocida, hartamente estudiada y que puede conllevar a complicaciones. El punto, la puerta de entrada al cuerpo es la amigdalitis. Empezamos a tener amigdalitis, repetimos las amigdalitis varias veces en un periodo corto o largo de tiempo. Esto hace que la bacteria pase al torrente sanguíneo
a una bacteremia, como le decimos en términos médicos, que quiere decir que la bacteria está circulando por todo el cuerpo, pudiendo en otro momento afectar otros órganos, ¿sí? Ahí está el problema de la amigdalitis y por eso es que ante infecciones a repetición de amígdalas por el estreptococo se sugiere cortar de raíz el problema y la extirpación quirúrgica de las amígdalas. Hay indicaciones precisas para eso, que estudios que se hicieron, a ver cuántas amigdalitis representan un riesgo real para mí a desarrollar esas complicaciones, ¿sí? Te comento brevemente. En un año necesitamos 5 amigdalitis para justificar una cirugía de amigdalitis. Si es ya el segundo año que me está persiguiendo, ya disminuye a 4 al año. A partir del tercer año, con 3 episodios al año, ya justifica sacar. Porque obviamente hay que poner en la balanza el riesgo y el beneficio de un procedimiento quirúrgico, Por ¿sí? supuesto, Cuando claro. el riesgo de una cirugía es menor al riesgo que representa tener infecciones a repetición, ahí vamos a la cirugía, lógicamente. Estas amigdalitis, no todos los dolores de garganta son amigdalitis infecciosas a estreptococo. Porque mucha gente va, doctor, me duele todo el tiempo la garganta, te dicen. Y yo ya me quiero sacar las amígdalas. Y no se maneja de esa forma. Hay que confirmar, viendo que sean amigdalitis infecciosas, y el paciente te dice, ¿cómo? Yo le preguntas al paciente, ¿te duele la garganta? Sí, muchísimas veces, me quiero operar, me quiero sacar las amígdalas. Pero ¿cómo te curas? Y tomo antiinflamatorio. Esa no es una amigdalitis infecciosa bacteriana. La amigdalitis infecciosa bacteriana no se cura sola. Precisa antibiótico sí o sí para curarse. Entonces, si no tomo antibiótico y se curó, quiere decir que no era, entonces ese no cuenta dentro de los 5 que yo necesito para sugerirle cirugía. Aunque Aparte de tampoco, toda sí, aparte de toda la medicación, ¿no? Todo lo que es, hay otros cuidados que uno puede tener cuando se detecta la amigdalitis, ¿no? y realmente cuando es infecciosa ya no. Las amígdalas tienen una forma peculiar que son como un tejido blando que tiene muchas criptas y muchos pocitos y muchas ranuras. Y es ahí en donde las bacterias generalmente se esconden y se acumulan por fuera del tejido, apoyándose en las grietas que tienen las amígdalas y en las criptas, y ahí crean una capa protectora que se llaman biofilms, que es donde se esconden esas bacterias y se protegen entre sí, hacen una colonia, una colonización de la amígdala, y generan esos biofilms y de ahí va a infectar a cada rato, a cada rato, a cada rato. Con el antibiótico eliminamos la infección, pero la bacteria se apoya encima del tejido, no adentro. Entonces de ahí es que cada rato empiezan a infectar. Sí, obviamente ayuda una buena higiene bucal, una buena, puede ayudar un poquitito la higiene de la garganta, un poquito de gárgara, pero una vez que ya está instalada la bacteria en la amígdala, realmente es muy difícil de Ya no hay más. erradicarla por vía medicamentosa o con algún mecanismo en particular. Durante este periodo, ahora que estamos en pandemia, seguramente usted, ¿cuáles son las consultas de uno de sus pacientes que normalmente le consulta? ¿Cuál es el mayor miedo cuándo es el límite que debemos, una persona con rinitis, con amigdalitis o con sinusitis, sí o sí ya debe ir a hacer el examen ante el primer síntoma? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo ustedes están solucionando esta ecuación complicada, ¿no? Y realmente es un poco difícil el manejo porque esto es algo nuevo, es algo atípico. Y como decía, yo le decía a otra gente, todo puede ser COVID. He tenido experiencia con pacientes que dicen, doctor, ya tengo otra vez mi sinusitis, esa que siempre tengo, que me tratás, me podés recetar lo que siempre me recetás. Y le miro con otros ojos Este, ahora y le digo, bueno, por ahí vamos a ver, tenés fiebre, no tenés fiebre, hago un buen examen físico y nada te induce a decir esto es COVID o esto no es COVID. Entonces, en esta época en la que tenemos una circulación comunitaria del virus tan alta, yo le sugeriría a todos los pacientes que salen fuera de lo normal o de su zona de confort de salud que
les sugeriría que se hagan la prueba de COVID. Muy importante. ¿Algún medicamento que toma la persona con una de esas tres patologías que mencionamos puede tener algún efecto en caso de COVID o no se sabe todavía? Puede ser alguna contraindicación, ¿no? No, no, no. Ninguno de los antialérgicos, de los antiinflamatorios ni nada está confirmado que pueden ser contraproducentes para el COVID. Pueden seguir Realmente, tomándolo, pero haciendo sí. el examen, ¿verdad? Haciéndole, de hecho, se inicia un tratamiento sintomático, porque el tratamiento del COVID también sigue siendo sintomático hasta ahora. Se inicia el tratamiento sintomático para calmar el dolor, para bajar la congestión, la inflamación. Mientras tanto, se realiza la prueba de COVID. Descartamos COVID, seguimos con el tratamiento médico. Confirmamos COVID y ya pasa al protocolo COVID. Perfecto. Bueno, muy interesante esa aclaración. Entonces, la recomendación que usted tiene es tratar todo como posible COVID, ¿no? Y asegurarse de que descartar, ¿no? Que no sea. Sí, Eh, no subestimar al COVID y no confiarnos demasiado en que yo así nomás soy. Siempre tengo mi dolor de cabeza por mi sinusitis, siempre tengo mi fiebre por las infecciones y no subestimar al COVID. Tener en cuenta para no llegar tarde, para llegar a tiempo y hacer un tratamiento precoz. claro, principalmente porque está circulando, ¿no? Esa carga. Sí, sí, solo Doctor, por eso. la gente para encontrarte, veo que tienes una página en el Facebook, ¿no? Doctor Enrique Pérez Girala. ¿Ustedes ahora están trabajando mucho con consultas online o cómo está funcionando la atención en estos tiempos? Eh, las consultas preliminares pueden ser online. Yo realmente a través de páginas de videollamadas, no mucho, pero todos mis pacientes y muchos pacientes tienen mi número de teléfono a disposición, entonces me están llamando al teléfono y hacen la consulta para ver si deben ir a la consulta, si amerita o no, ¿sí? Porque hay mucho miedo a salir a las calles ahora. Por eso, Entonces, claro, entonces te llaman y te dicen, doctor, estoy con mi nariz que me pica mucho y ¿será que es COVID o será que no? Y si es conocida alérgica, bueno, esperemos, veamos qué pasa, anda, hacete la prueba, así. Es más que nada encaminar. A diferencia muchas veces de otras especialidades, sin darle menor o mayor valor a otras especialidades, nosotros necesitamos ver al paciente muchas veces. Qué sé yo, un paciente con problemas en la piel te puede enviar una foto. Nosotros con problemas de garganta, yo le pido al paciente que me mande una fotito de la garganta para poder ver. Pero ya en el oído o ya en la nariz ya es un poco más complicada la foto. Y, claro. y hay, por ejemplo, una nariz trancada. Puede ser una rinitis, una hipertrofia de cornete, un desvío de tabique y es poca cosa, pero tengo que ver. Entonces es más difícil el examen físico de mi área que están en cavidades tan pequeñitas que el paciente no tiene, ni el paciente tiene acceso a eso. Claro, perfecto. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo No, a vos, Mike. por la entrevista, por aclarar. Y creo que, porque cuando yo dije que iba a tener usted como invitado, llovieron las preguntas, ¿no? Sí, se corta mucho. Sí, en vivo se corta un poco, pero ahora yo voy a subir voy a bajar y voy a subir en el Face, mi red social y sale normal la entrevista. Y muchísima gente dijo, Dios mío, yo tengo rinite, tengo alergia y estoy preocupado. Y bueno, y creo que la preocupación de todos. Le agradezco muchísimo, doctor, que algunas últimas palabras que quiera darle, que tenga muy... No, la palabra es la que damos casi todos los médicos en esta época. Cuídense, lávense las manos, usen el tapaboca, no acudan a reuniones masivas. Masivas estamos hablando de más de 2 personas, luego ya fuera del núcleo. Y mantengan la calma y sean responsables, que todos sean responsables y vamos a salir bien de esto. El COVID lo vencemos en la casa, no en los hospitales. Muy buen mensaje. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buenas noches. Igualmente, Mike, un placer.